Ahora me complace darle la bienvenida a la doctora Verónica Elizabeth Vadillo Almaraz, directora de Investigación Científica en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. La doctora Vadillo realizó estudios en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó estudios de maestría en Ciencias Nucleares en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus estudios de doctorado en Radioquímica en la Universidad de París, en Francia. Ha sido profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas y posteriormente en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en donde trabajó en el tema de operaciones tecnológicas en el almacenamiento de desechos radiactivos. Actualmente es directora de investigación científica y es la coordinadora nacional del ARCAL ante el OIEA. Le cedo la palabra a la doctora Verónica Elizabeth Vadillo Almaraz, quien nos presentará la ponencia La soberanía energética, diversificación de fuentes y la gestión de sus desechos. Adelante con su presentación. Por favor, le pedimos abrir su micrófono. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todas. Es un placer estar en este foro con todas ustedes y va un sincero abrazo a todas mis compañeras en este día que conmemoramos años de lucha y de conquistas. Muchísimas gracias. Vamos a presentar la ponencia que titulé La diversificación de fuentes y la gestión de sus desechos. La Secretaría de Energía, como responsable de conducir y coordinar la política energética del país, a efecto de que el sector energético sea una palanca de desarrollo nacional y regional, mediante los instrumentos que apoyen a garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el país, mediante los objetivos y las metas asociadas y acciones que se rigen por el principio rector de desarrollo económico incluyente, que son contar con un servicio de energía confiable, de calidad, eficiente y moderno. Se priorice la diversificación de fuentes de energía y se transite hacia las fuentes limpias y renovables, donde el Estado sea rector y conductor de la política energética. Dentro de los objetivos también se tiene elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable, así como promover el fortalecimiento de las entidades del sector energético. El desarrollo de nuestro sistema eléctrico nacional contribuye directamente al bienestar económico y social de nuestro país. El sistema eléctrico nacional de México, como sabemos, es uno de los mayores y más complejos del mundo. Es un sistema integrado que nos da servicio a más de 128 millones de mexicanos que habitan a lo largo y a lo ancho de 2 millones de kilómetros cuadrados y que ha alcanzado más del 98.7% de cobertura del servicio. Como todos sabemos, México es afortunado en contar con una amplia gama de recursos energéticos como son petróleo, gas, carbón mineral, uranio y las energías renovables comprendidas por la hídrica, la eólica, la solar, la geotérmica principalmente. Como lo podemos ver en esta matriz de diversificación energética, todas ellas representan un conjunto de opciones de desarrollo tecnológico y de mercado. En el 2018, México generó, dentro de las energías llamadas limpias o proveniente de fuentes limpias, el 22.3%. Dentro de este porcentaje, el 18.9% corresponde a las energías renovables
y el 4.3% a la energía nuclear, siendo la fuente más limpia, pero clasificada en este contexto como no renovable. Lo anterior significa que más del 76.8% de la generación eléctrica en nuestro país proviene de combustibles fósiles. México, como una de las naciones que ha adquirido el doble compromiso de reducir su dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía y así disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados por esta labor, lo que nos ha llevado a volver la vista hacia la utilización de fuentes de energía alternativas o también, como ahora se conocen, energías limpias. Para avanzar justamente en la transición energética, viéndola como un cambio ordenado y programado de la generación de electricidad, de pasar de las fuentes llamadas convencionales hacia las energías limpias con sustentabilidad, en México se clasifican las energías limpias como aquellas fuentes de procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos no rebasen, si es que los hay, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias. En nuestro país, como una meta para el 2024, se estableció un porcentaje de participación mínima de las energías llamadas limpias correspondiente a un 35%, con metas intermedias para el 2018 de un 25% y para el 2021 de un 30%. Dichas metas son la base de la planeación energética. En esta presentación revisaremos exclusivamente las ventajas, algunas desventajas, porque también las hay inherente a toda generación de energía, así como el enfoque hacia la gestión de desechos que toda industria, llámese limpia, renovable o no renovable, genera para poder satisfacer la demanda de energía eléctrica en nuestro país. Debido a la posición geográfica de México y a las condiciones hidrológicas, meteorológicas y topográficas de nuestro territorio, el país cuenta con un gran potencial para producir energías renovables, como las que vamos a ver a continuación, exclusivamente la energía solar y la energía eólica, para luego hablar de la energía llamada no renovable, que es la energía nuclear. Todas estas energías deberán promocionarse para su uso y desarrollo en forma ordenada con el sistema eléctrico nacional. La energía solar es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con la que se puede generar calor y electricidad para todo tipo de usos. El uso de energía solar potencia la seguridad energética al reducirse la dependencia de suministros del exterior. Siendo la fuente de la luz solar el propio sol, es abundante y está muy disponible, como todos sabemos, y ha formado parte de lo que se llama la revolución energética verde, y muchos países han adoptado con mucho entusiasmo estas energías llamadas limpias, con el fin pues de combatir la mala fama de contaminar. Sin embargo, pues hay muchas, como tiene ventajas, también hay algunas desventajas. Es muy importante y necesario conocer las desventajas de la energía solar, entre las cuales destacaremos, solo por mencionar algunas, su elevado costo de instalación inicial, así como la eficiencia relativamente baja de poder transformar la energía solar en energía eléctrica.
También podemos hablar del impacto que genera, el impacto visual que generan los paneles instalados, además de que las llamadas granjas solares requieren de importantes áreas para su instalación. Podemos también mencionar, y es en lo que quiero atraer su atención, se utilizan los paneles solares para poder transformar esta energía solar en eléctrica. Si vemos desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero, en el funcionamiento de estos paneles solares no se tiene una emisión significativa. Sin embargo, cuando se fabrican, cuando se producen los paneles solares, sí se emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero y desechos tóxicos. El gran problema es cuando vamos a observar al final de la vida útil de estos paneles solares, ¿qué es lo que se va a hacer con estos paneles solares, ya que están construidos con elementos químicos como el silicio, el plomo, el cadmio, además de tener ácido sulfúrico y haber sido fabricados con gas fosfina, lo que dificulta enormemente su reciclaje al final de la vida útil de estos paneles solares. Es muy importante recordar el potencial que se tiene de esta energía como fuente limpia y sostenible. Sin embargo, pues no todo lo que brilla es oro, y el impacto ambiental de los millones de paneles solares pues está al final de su vida útil, y es una consideración que se tiene que tener cuando se decida qué tipo de energía llamada limpia queremos para fortalecer nuestro sistema energético. Ahora, si observamos también la energía eólica, que ha sido otra de las energías favoritas para poder mitigar el cambio climático, muchos gobiernos y corporaciones se han comprometido a usar efectivamente solo energía limpia por los bajos costos, y a lo largo de algunas décadas la energía eólica ha sido considerada cada vez más en porcentajes más importantes como una importante energía en nuestra matriz de diversificación energética. La energía eólica efectivamente es una de las más, podríamos decir, económicas para poder alcanzar este objetivo. Recordemos que la energía eólica es aquella que se utiliza la fuerza del viento para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores, como los que podemos ver en la pantalla, que mueven una turbina y la convierten en energía, la energía cinética en mecánica. Esta energía proviene de una fuente renovable, de ahí el nombre de energías renovables, por lo que las emisiones de CO2 son muy bajas. Esta electricidad, como les decía, proviene de turbinas que hacen girar los aerogeneradores. El problema con esta energía eólica son los modelos de estos aerogeneradores, los cuales están construidos también con materiales difíciles de reciclar. En México se cuenta con 9 estados productores de energía eólica, como todos sabemos, siendo Oaxaca el principal generador, con una producción total de energía eólica más del 90% respecto a la producción total de energía eólica en nuestro país. En menor medida hay otros estados que participan y tienen parques eólicos, como son Tamaulipas,
Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí, etc. Sin embargo, como les decía, uno de los mayores problemas o costos de la energía eólica viene después de culminar, pues como en todo proceso de generación de energía eléctrica, su ciclo de vida. Las aspas de una turbina pueden ser, son de un volumen importante, pueden ser mucho más grandes que las alas de un Boeing 747, que ya es mucho decir, y al final de su vida útil no pueden ser trasladadas fácilmente o transportadas hacia un destino especializado para este tipo de desechos. Por lo tanto, es importante cortarlas, están hechas con fibra de vidrio que dificultan un poco esa puesta en partes de las turbinas. Se tienen que hacer con sierras especiales de diamante para poderlo transportar en piezas pequeñas. En fin, hay toda una logística que implica que pensemos una vez más en cuáles son las ventajas y las desventajas también de producir nuestra energía eléctrica a partir de la energía eólica. Además, generan volúmenes importantísimos de desechos, según lo reporta, por ejemplo, Estados Unidos, casi 8,000 toneladas están esperando ser dispuestas en algún lugar de forma segura, se entierran 30 metros bajo tierra, o hay algunas otras posibilidades de poder almacenar de forma segura estas aspas de las palas de los generadores. Eso sin hablar también de los elementos químicos con los cuales están hechos las turbinas eólicas, como el cobre, el acero, los engranajes, etc. Además, hay algunos, digamos, efectos colaterales, hablando desde el punto de vista de impacto ambiental, de la utilización de la energía eólica, el impacto que se tiene en el uso del suelo, dependiendo del lugar de emplazamiento, el impacto que se tiene sobre la vida salvaje, específicamente sobre las aves, y algunos estudios que se han reportado de la vida de los murciélagos en los parques eólicos, como han llegado también a perturbar un poco su vida. Y bueno, podemos hablar también del impacto visual y acústico que tienen los generadores en la vida de los habitantes que se encuentran alrededor de estos parques. Bueno, y por último, dentro de las energías que le llamamos energías limpias, no sería la renovable, la energía nuclear es una energía limpia que está considerada como no renovable. Las centrales nucleares juegan un papel importantísimo en la matriz energética de cualquier país, y México no es la excepción. En este caso, el fenómeno que se explota en la energía nuclear es la fisión nuclear y es la generación de energía en las centrales nucleoeléctricas. Esta generación se tiene como una energía firme, ya que es continua, y es confiable, ya que no contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. Una de las grandes ventajas que tiene la utilización de la energía nuclear es que los reactores nucleares están en línea y trabajan más del 93% del tiempo en comparación con la energía eólica y la energía solar, cuya eficiencia es más baja comparada con la energía nuclear. En México, como les decía, no es la excepción. Tenemos la planta nuclear de Laguna Verde. La energía nuclear está clasificada como una energía limpia, tal como lo define la ley de la industria eléctrica, y juega y
deberá de jugar un papel protagónico en esta transición energética mexicana como energía limpia y poder cumplir con los compromisos de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Como dato, podemos decir que la energía generada por la central nucleoeléctrica Laguna Verde ha representado un ahorro anual de la quema de combustible por unidad de alrededor de más de 1 millón de metros cúbicos al ambiente. Un solo reactor nuclear utiliza además, esa es otra de las ventajas que tiene la utilización de la energía nuclear, utiliza un mucho menor espacio comparado, como había mencionado, con las granjas solares y las eólicas. Utiliza un espacio de solo un 5.3 hectáreas por megavatio en comparación, como lo mencionaba, con las otras energías llamadas limpias. Sin embargo, como toda industria, no está exenta de la producción o generación de desechos. En este caso, la energía nuclear siempre ha tenido como su talón de Aquiles la gestión de desechos radioactivos debido a la presencia de elementos, como se menciona, de elementos radioactivos en estos desechos. Por lo tanto, es importante para toda entidad generadora encontrar un destino aceptable para la disposición segura y confiable de estos desechos radioactivos y así cumplir con los requisitos legales. Hay toda una serie de etapas en la que las entidades generadoras de desechos radioactivos deben de cumplir para poder disponer los desechos en una disposición final en un almacén de desechos radioactivos. Las etapas que se ven en esta gráfica son etapas que ya se tienen estudiadas y dominadas en el ciclo del combustible nuclear. Se segregan los desechos radioactivos, se clasifican, se tratan, se acondicionan de manera de poder manejarlos de manera segura y confiable, y se tienen diversos estudios alrededor del mundo para la disposición final de estos desechos radioactivos. Y es aquí en donde el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares trabaja codo a codo con las entidades generadoras de desechos. En este caso, lo que son los hospitales en donde se utilizan también elementos radioactivos para aplicaciones en la salud y específicamente en la central nucleoeléctrica Laguna Verde. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha trabajado conjuntamente con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, así como con la central nucleoeléctrica Laguna Verde, para la renovación de la licencia de operación de las unidades 1 y 2. Se trabaja también en el estudio del envejecimiento de estructuras, de sistemas y componentes. Capacitamos a los profesionales nucleares involucrados en cada una de las etapas de la generación de energía nuclear. Tenemos el desarrollo de programas de gestión de accidentes para plantas nucleares de potencia y tenemos una sólida formación y actividades concretas en la gestión del almacenamiento de combustible nuclear gastado y de desechos radioactivos. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha trabajado en el Inventario Nacional de Desechos o de Residuos Radioactivos para poder ubicar el origen de dichos desechos, en dónde se encuentran, cuál es el contenido de radionúclidos, de emisores alfa o emisores beta, cuáles son las características de estos desechos, si son sólidos, si son líquidos, y sobre todo algo muy importante, la proyección de volúmenes de estos desechos para poder a su vez proponer una solución técnica efectiva de manera de poder almacenar estos desechos radioactivos, como les había mencionado, de forma segura y confiable y de manera definitiva, de modo de poder asegurar
el futuro de las generaciones en nuestro país. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tenemos un grupo de investigación en desechos, en desechos radioactivos, estudiando diferentes materiales para poder confinarlos de manera segura. Es así que se estudia, por ejemplo, el comportamiento de los cementos mexicanos para poder confinar estos desechos radioactivos procedentes de todas y cada una de las etapas en el ciclo del combustible nuclear. Es así que a nivel mundial la energía nuclear tiene las soluciones para el almacenamiento de desechos radioactivos. Hay diferentes tecnologías para poder disponer de manera segura estos desechos. Los desechos que se pueden confinar en almacenes subterráneos o ligeramente en superficie, como se conoce, hechos a base también de cementos, a base de arcillas, como el que vemos en la presentación, que es el modelo francés, que se tiene ya trabajando desde hace más de 30 años de forma segura para la confinación de desechos, para el confinamiento de desechos radioactivos. Y en lo que se refiere al combustible gastado y desechos de alto nivel, se tiene también una amplia amplio trabajo y avances importantísimos en la disposición de estos desechos en lo que se llama almacenes subterráneos en formaciones geológicas profundas, en donde también Francia lleva muchísimos años trabajando al respecto. Así como también Estados Unidos en el confinamiento seguro de desechos que contienen transuránidos, como es el almacén que se encuentra en Nuevo México, en Carlsbad. Entonces, la energía nuclear, si bien siempre ha sido pues tratada con muchísimo cuidado ante la opinión pública, pues también ha destinado muchísimo trabajo para poder ofrecer una solución segura y confiable para poder responder a las inquietudes del público y de la sociedad perfectamente entendibles. Sin embargo, es importante, y es a donde yo quería incidir, es muy importante esta inclusión de la energía nuclear en la matriz energética de nuestro país. Las soluciones tecnológicas las tenemos en México. Y por último, también el INIM ha hecho un enorme trabajo en las centrales llamadas convencionales, como las geotermoeléctricas, en donde se ha trabajado enormemente para detectar la emisión de contaminantes atmosféricos en las centrales geotermoeléctricas, en donde se detecta ácido sulfídrico, un gas asociado a la producción de vapor endógeno. Entonces, el ININ ha creado una red de medición de gases contaminantes, ha diseñado equipos competitivos a base de sondas con fuentes radioactivas para el monitoreo continuo en este tipo de centrales geotermoeléctricas. Podemos ver algunas ilustraciones del laboratorio móvil para el monitoreo atmosférico en donde se requiera. En este caso es en la central de Cerro Prieto. Aquí podemos ver algunos momentos en la instalación de las sondas de medición para poder monitorear en diversos puntos esta emisión de gases atmosféricos, con algunos beneficios obtenidos, como es la integración de una base de datos para poder realizar diversos análisis y poder ofrecer una red optimizada de monitoreo continuo de gases en esta central generadora de electricidad. Pues no tengo más que agradecer esta invitación y más que mandar una felicitación, es una conmemoración de este día, porque justamente
En la gestión de desechos radioactivos, las mujeres hemos encontrado un campo muy importante para nuestro desarrollo científico y laboral. Muchísimas gracias, y la diversificación energética en nuestro país, con la inclusión de las energías limpias, es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica Elizabeth Vadillo Almaraz, por su excelente presentación. Gracias, buena tarde. Gobierno de México.